información preferido. Soy Adriana Pérez y esto es Voz Manuel Pardina. En nuestro país son muchos los problemas que nos faltan resolver, pero uno de los más hablados es la corrupción. Lo que vamos a ver a continuación es la complicada realidad que venimos afrontando los 33 millones de peruanos en estos últimos años llenos de escándalos, polémicas y fraudes a nivel político que han afectado en gran medida el estilo de vida de toda la población. Adelante con la nota. Soborno, coima, comisión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. Todo esto responde a una sola palabra: corrupción, a la cual el historiador peruano Alfonso Quirós nos define como el mal uso del poder político por parte de grupos de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados para obtener ventajas personales contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos políticos y la distorsión de las políticas e instituciones, lo cual ha sido muy recurrente en nuestro Perú a lo largo de toda su historia, en la que se puede ver con claridad cómo en lugar de irse construyendo un Estado republicano con leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley y con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad incluyente que los considera, a diferencia de esto, se ha ido perfilando y consolidando un Estado sin derecho, en el que las leyes están dadas para no ser cumplidas y donde las formas patrimoniales del poder se van remodelando y recreando en cada periodo de la historia. Retrocedamos un poco en la historia. Espera, tampoco tanto. Vayamos al año 2016, año en el que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones presidenciales. Kuczynski, más conocido como PPK, debió ejercer su gobierno desde dicha fecha hasta el 2021. Sin embargo, estuvo envuelto en casos de corrupción y controversia que entorpecieron el corto periodo de gobierno que estuvo marcado por una constante lucha contra el fujimorismo, con el cual hubo una serie de polémicas asociadas a tratos y cambios de favores, que al hacerse públicos mancharon la imagen del expresidente, logrando finalmente que un miércoles 21 de marzo del 2018 renuncie irrevocablemente del cargo de presidente de la República ante una inminente vacancia por incapacidad moral. Algunos escándalos en los que el exmandatario estuvo involucrado fueron: pago de Odebrecht. La empresa constructora afirmó que pagó $4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski, mientras esta era el funcionario del gobierno del exmandatario Alejandro Toledo. Indulto a Alberto Fujimori. PPK habría concedido un indulto al expresidente por razones humanitarias, en vista de una evaluación médica que indicaba que sufrió una enfermedad degenerativa e incurable. Esta acción fue muy polémica debido a que se ejecutó 3 días después de salvarse de una destitución. Esto desató un conjunto de especulaciones que suponían cambios de favores entre el expresidente y parlamentarios. Transferencias de West Capital y First Capital a Pedro Pablo Kuczynski. Se filtró en los medios peruanos un documento de la Unidad Financiera del Perú que muestra supuestas transferencias de dinero de West Capital y First Capital valorizadas en $3 millones a cuentas personales de PPK entre el 2005 y el 2017. Medios informaron que estas transferencias tendrían como origen un supuesto pago por servicios prestados a Odebrecht. En videos, la bancada de Fuerza Popular revelaron un conjunto de videos que mostraban supuestos intentos de compra de votos en el Congreso para evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Marzo del 2018. Tras la renuncia de Kuczynski, su vicepresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo asumió el cargo de presidente de la República. Sin embargo, este solo duró 2 años en el gobierno, en el cual se presentaron algunas irregularidades y denuncias con respecto a hechos sucedidos en sus cargos pasados. Un ejemplo de esto sería la denuncia declarada por la Comisión de Acusaciones contra Martín Vizcarra en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, la misma que fue presentada por la excongresista Yanine Caltoma de la Cruz. Según la denuncia, se atribuye a Vizcarra Cornejo que, en su condición de ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mantuvo supuestamente vínculo societario con su empresa, en condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio. Por otra parte, la Fiscalía de la Nación sustentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso el 20 de mayo de 2021
la denuncia constitucional número 109 contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y la obstrucción a la justicia. La denuncia comprende también a las exministras de Cultura Patricia Buelvena Palacios, Ulla Holkins Pachas y Sonia Guillén Moneglio por los hechos relacionados con la sospechosa contratación de Richard Cisneros en dicho portafolio entre el 2018 y el 2020. Los señalamientos contra Martín Vizcarra, quien niega todas las acusaciones, se encuadran dentro de la investigación del caso conocido como el Club de la Construcción, por haber recibido supuestamente sobornos cuando era gobernador en Moquegua, en el sur del país, entre los años 2013 y 2014. Vizcarra sucumbió ante el segundo juicio político abierto por un presunto delito de tráfico de influencias, lo cual acabó decatando la balanza y finalmente fue vacado del cargo de presidente de la República. Actualmente cumple una inhabilitación política para ejercer cargos públicos durante 15 años, 10 por verse involucrado en el escándalo del Vacunagate, en el cual el mandatario accedió a vacunas contra la COVID-19 ilegalmente, mientras era jefe del Estado, y 5 años por un conflicto de intereses entre CIM Vizcarra y Obrainsa al no renunciar a sus acciones durante su mandato como ministro de Transportes en el año 2017. Noviembre 2020. En noviembre de 2020, tras la vacancia de Vizcarra y la renuncia de Merino, Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como presidente de la República. Sin embargo, no se libra de este mal que aqueja a nuestro país. Dicho mandatario fue denunciado constitucionalmente por la legisladora Kelly Portantino ante la Subcomisión de Concesiones del Congreso por los presuntos delitos de omisión funcional, por encubrir licencias o pretender encubrir irregularidades de las universidades UTP y Lupal, ya que supuestamente pertenecía al Comité de Selección de Miembros. Chirinos expuso como motivos de la denuncia que Sagasti, según el portal de Transparencia, se reunió el 21 de julio del 2021 con Franco Pomalaya, José Luis Quispe, el sobrino del presidente, Gianmarco Castillo, así como Bruno Pacheco, a fin de beneficiar a este último como secretario general, modificando el reglamento para que sea asignado en el cargo. El 26 de julio de 2021, a través de la resolución número 00047, precisamente 2 días antes de que el acusado culmine su mandato presidencial, se modificó el clasificador de cargos del despacho presidencial, eliminándose todos los requisitos señalados líneas arriba. Y se detalla el siguiente perfil sin dar mayores especificaciones, designado por el presidente de la República. Se lee en el documento enviado por Patricia Chirinos. La congresista también señaló que Francisco Sagasti se reunió de manera secreta con el presidente Pedro Castillo y que mostraría, según la legisladora, de una relación entre ambos personajes. Y regresamos al día de hoy. Vaya viaje aterrador, pero incluso en estos días seguimos viviendo en dichas pesadillas. Pongámonos un poco en contexto. Pedro Castillo es un maestro de 51 años que asumió el poder tras enfrentarse a Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, convenciendo al pueblo peruano mediante su condición de docente y defensor del pueblo. Pese a que muchos alegan su mala gestión a una falta de preparación, las sospechas indican presuntos casos de corrupción sobre los cuales se han abierto investigaciones. Una de las acusaciones involucra al mandatario en las supuestas adjudicaciones de las regiones de Cajamarca y Lima. Esta acusación señala que el presidente adjudicó licitaciones fraudulentas por la obra pública de más de 30 millones de dólares. La mayoría de las 28 obras fueron aprobadas para la provincia de Chota, ciudad originaria de Pedro Castillo, y la provincia de Cajatambo, en Lima. De acuerdo con la Fiscalía, Castillo es el jefe de la organización criminal que se coludió para entregar obras públicas a empresas de allegados a su familia. Los cabecillas de la trama serían el ministro Alvarado y el alcalde distrital de Anguía, y José Medina, amigo cercano del presidente. Alvarado es uno de los 4 ministros que ha sobrevivido desde el primer gabinete instalado por Castillo al iniciar su gobierno en julio de 2021. La crisis que enfrenta la gestión del antiguo maestro rural se puede ejemplificar en la altísima rotación de su equipo, con un total de 7 ministros de interior hasta la actualidad. Esto no se acaba aquí, también tenemos la casa de Zarratea en Breña, la cual no solamente serviría para las reuniones clandestinas de Pedro Castillo con funcionarios públicos
y empresarios, sino también gestaron acuerdos para beneficiar con contratos a los funcionarios de la campaña electoral de la presidencia de la República. Pero veamos qué opinan los peruanos de todos estos sucesos tan lamentables que ocurren de manera frecuente en nuestro país. Un cordial saludo, estimados televidentes. En esta oportunidad tengo el agrado de entrevistar al profesor Renato Menero, el cual nos brindará su opinión como ciudadano peruano acerca de los diferentes casos de corrupción o situación política general que atraviesa nuestro país. Buenos días, querido maestro. Quisiera empezar esta entrevista preguntándole su opinión sobre el siguiente punto. ¿Usted cree que la corrupción ha ido creciendo o disminuyendo en nuestra patria? En estos últimos 6 años, la corrupción ha ido creciendo o disminuyendo. Yo creo que en realidad la corrupción tal como podríamos nosotros denominarla, siempre ha existido, ¿no? Pero la forma en cómo se nos ha presentado a nosotros el peruano común y corriente, el que trabaja día a día, siempre es diferente, ¿no? Es decir, ha habido otros gobiernos en donde la corrupción se ha manejado de forma tan escrupulosa que uno quizás lo tenía enfrente y no era capaz de reconocerlo, ¿no? O se nos había hecho tan normal, por ejemplo, pagarle a alguien, a un funcionario, una coima o un extra para que nos haga un trámite en la municipalidad, que es básicamente su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí la corrupción siempre ha estado como un cáncer impregnado en nuestro país, ¿no? Como una enfermedad así maligna que no se erradica, ¿no? Por nada del mundo. Claro, esta es una situación muy lamentable, la verdad, porque como usted mismo menciona, son situaciones que venimos atravesando no solo ahora, sino incluso en épocas pasadas y que hemos venido viendo de manera normal cuando no debería ser así, cuando como peruanos no deberíamos conformarnos. Hablar acerca de cuál usted cree que es la causa de la corrupción. La causa de la corrupción es por obtener más poder, ¿no? Aprovecharse de los beneficios que le otorga el Estado a personas que tienen poder y hacer uso a su propio beneficio, ¿no? Para tener mejor sustento, ¿no? Claro, la gente ya, digamos que el gobierno prácticamente no tiene valores, no sabe lo que está bien, lo que está mal, solo actúa por un bien propio. Padres ayudar a sus hijos. Exacto. ¿Y cuáles son las consecuencias que para ti como persona son más cercanas a tu realidad? Las consecuencias como peruano, bueno, las consecuencias pues obviamente es el no desarrollo de mi país. El país no está avanzando, nuestras exportaciones han disminuido, o sea, la pobreza ha aumentado, la desnutrición con mayor razón. Eso yo lo veo que esas son las consecuencias de la corrupción, porque no se ha sabido distribuir el dinero como debe ser. Nuestro presidente Pedro Castillo no sabe manejar un país. Él mismo dijo, no más pobres sino un país rico, y ahora hay más pobreza. El presidente Castillo, hijo, es un producto, es la consecuencia de no invertir en educación. Los presidentes anteriores nunca invirtieron en educación. Imagínate, él viene de una zona rural. Es profesor de una zona rural donde a veces llegaba un profesor a dictar clases esporádicamente. Entonces, ustedes hablan de Pedro Castillo, claro, Pedro Castillo tiene errores como todos los presidentes han tenido, como todos. Pero esas son las consecuencias de no invertir en educación. Pedro Castillo es la viva imagen de no invertir en educación en el gobierno. Entonces, yo me pongo a pensar, le digo, la gente ha preferido a Pedro Castillo a Keiko Fujimori. Claro, porque eso es de lo mismo, ¿no? Siempre empezaron lo mismo. Querían
pensaban que con Pedro Castillo pues las cosas Querían eran... a Pedro Castillo. Que pensaban que iba a ser diferente porque ya sabíamos cómo iba a ser con Keiko Fujimori. Las personas votaron por Pedro Castillo porque rechazan a Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori sí es la viva imagen de la corrupción. No querían el fujimorismo en nuestro país, pero igual la corrupción sigue ya con este presidente. Seguimos igual, pero con Keiko hubiéramos estado peor. Mira, no sabemos si Keiko Fujimori va a estar peor, no sabemos si Pedro Castillo va a ser mucho peor, pero el caso es que esto es lo que nos merecemos todos los peruanos por no informarnos. Porque han habido varias personas con la contienda electoral que han podido que tienen mejores ideas, pero bueno, pues esto es simplemente la consecuencia de la no información de todos los peruanos. Exacto. Teníamos la opción de votar teníamos mejores opciones que no lo hemos aprovechado. El problema de los peruanos es que se dejan llevar por el momento, por la emoción, por el hecho de que queremos que alguien que sea diferente, que un maestro pues nos saque adelante, ¿no? Pero el hecho no es solo Pedro Castillo, el hecho son las personas que rodean a Pedro Castillo. Pedro Castillo es una persona que así como todos que entran al poder quieren hacer algo por el Perú. Pero el problema no es solo Pedro Castillo, son las personas que lo rodean, las personas con las que él confían. Entonces, esas personas siempre tienden a querer más, pues, ¿no? Exacto. La pandemia ha sido un acontecimiento muy impactante en nuestras vidas y frente al cual nuestro país se ha visto sumamente afectado por la gran cantidad de pérdidas de vidas humanas que hemos presenciado en estos últimos 2 años. Frente a toda esta situación, nuestro gobierno intentó tomar acción con el fin de velar por nuestra salud y contrarrestar un poco los efectos que dicha maliciosa enfermedad ha estado causando en toda la población peruana. Sin embargo, hemos visto que estas acciones han sido totalmente opacadas o malversadas debido a la codicia y al egoísmo de muchas autoridades que han preferido poner su vida ante la de millones de peruanos. Es por ello que le pregunto qué opinión le concierne o por qué es que cree usted que la corrupción nos afectó tanto durante épocas de pandemia. Bueno, o sea, para responder esa pregunta es necesario también ver cuál es nuestro contexto. Nuestro contexto en ese momento fue de una enfermedad que no conocíamos, que nos agarró por sorpresa y que sobre todo nos daba miedo, ¿no? Y mira, para que te des cuenta, el poder del miedo, cómo es que con el miedo la gente es más fácil de manipular. Nos cerraron los lugares donde podíamos salir, nos dijeron quiénes podíamos salir, nos dijeron un montón de cosas que era por nuestro bien. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Yo creo que también sobre uno hay miles de personas que piensan que el encierro, como en China, por ejemplo, es efectivo, ¿no? Y obviamente que sí. Pero el gobierno trató este problema como a río revuelto, ganancia de pescador, ¿no? O sea, era como que el que entraba, te hablo de Sagasti, perdón, de Vizcarra, Sagasti y Castillo, siempre uno ha tratado de hacerla mejor que el otro o llevarse algo más que el otro, ¿no? En el caso de Sagasti creo que fue, digamos, el más ecuánime por el tiempo que estuvo, ¿no? Pero igual hubieron cosas que no fueron tan efectivas para ese momento en la pandemia. Por ejemplo, el tema de cómo era la distribución de las vacunas o el pedido de las vacunas que tardaban. No me acuerdo que estuvimos así casi 3-4 meses. Bueno, pues entonces yo creo que definitivamente si tú eres corrupto como autoridad, no vas a poder manejar una crisis como esto, ¿no? Es totalmente irreal, ¿no? Exacto, ha sido una situación muy lamentable la que hemos vivido estos últimos 2 años, con constante cambio de autoridades políticas que han asumido el mandato presidencial. Es bien sabido, como usted menciona, que cada uno ha intentado aprovecharse del pueblo peruano, básicamente, en medida que ha podido, y siempre dejando de lado
los intereses de todos como país, de todos como una sola sociedad. ¿No? Y bueno, si tuvieses la oportunidad de decirles algo a estas personas por su mal manejo de las situaciones, de las adversidades, si tuvieses la oportunidad, ¿qué les dirías? Bueno, a los que hicieron mal el manejo, que queda en sus conciencias la muerte de tantas personas, más de 200.000 personas, todo por una ambición económica, por corrupción, y para los nuevos que lleguen, que se dediquen a trabajar, que han elegido servir al pueblo, a las personas, y no han entrado a enriquecerse ellos, ¿no? Entonces, que los partidos políticos se vuelvan más sólidos, que la gente elija mejor, que elijamos mejor para que esto algún día cambie, ¿no? Porque nosotros como país somos buenos, pero al momento de elegir tal vez nos estamos equivocando y estamos eligiendo a cualquier improvisado que no pertenece a ningún partido político, y ahí viene desde ahí empieza toda la cadena y el sistema se vuelve corrupto. Elijan trabajar por el pueblo, por las personas, para que todo esto mejore. Eso es lo que yo les diría. También, como decías, de que elijamos bien, también es nuestro deber, ¿no? Estar bien informados. Claro. Saber de las campañas políticas, qué es lo que proponen, qué es lo que van a hacer, qué es lo que harán, ¿no? Pero también, como decía antes, no guiarse por él tiene cara de buena persona, voy a votar por él mejor, él no, él tiene cara de malo, tipo así. Así que, no. ¿qué haríamos, no? Es un poco que a nosotros también nos falta madurez democrática, ¿no? Nosotros debemos informarnos más. Un poblador bien informado elige mejor. Y eso a veces es lo que no llegamos a hacer, ¿no? Yo creo que el peruano lo hace por cumplir. Sí, porque es una obligación votar. Entonces, pero deberíamos de preocuparnos de informarnos mejor, ¿no? Y saber por quién, aquí lo vamos a poner ahí 4 o 5 años. Bueno, eso ha sido todo. Ya, muy bien, Eduardo. Gracias por estar aquí. No, encantado de ayudarte. Muchos peruanos se encuentran sumidos en la idea conformista de un gobierno que roba, pero hace obra, normalizando estas acciones como el pan de cada día. Este es un problema implantado en la sociedad peruana que ha vivido constantemente rodeado de corrupción hasta en su más mínima expresión. Creemos muchas veces que el mal menor es la opción correcta, cuando ni siquiera deberíamos estar tranquilos con la lista de candidatos incapaces que se nos presenta en épocas de elecciones. Estas ideas impartidas en la cultura social de nuestro país son en parte causa de la persistente corrupción, y hasta que dicha situación no cambie, seguiremos viviendo en la misma precariedad política. Otra muestra de este conformismo del pueblo peruano se evidencia en la cantidad de información que hemos encontrado en páginas web públicas de noticieros nacionales e internacionales que no suelen ser visitadas con el fin de informarse, sino que se pierden en la red como una página de información más. Si bien nuestros entrevistados se mostraron muy informados de la situación en nuestro país, no son todos los que demuestran este interés por su realidad política, por lo que asumimos que al peruano no le preocupa el posible cambio para bien y preferiría quedarse como está, incluso si eso pueda perjudicar a una población vulnerable o a sí mismo, pues si no le afecta en el momento, no lo considera relevante. Lo que la corrupción nos deja es la alteración del orden moral, así como el daño a la integridad de los pueblos. Asimismo, no permite la realización de importantes obras públicas ya planificadas, como por ejemplo, los hospitales permitidos por el expresidente Martín Vizcarra durante la pandemia, afectando la salud pública, o como el actual presidente Castillo, las obras que produce están en su totalidad ligadas a sus familiares. Con esto concluimos que nosotros, como peruanos, debemos pensar con cabeza a la hora de elegir a nuestras autoridades.